Este, ya hasta me destanté. Es que me estoy hecho bolas con los días. Ayer fue miércoles. Sí, ya vi. Es que tenía que salir en la mañana a hacer unos trámites. Ah, ya. Salió con cubrebocas, ¿verdad? No. ¿No salió con cubrebocas, profe? Me están grabando, no, sí, salí con Ah. cubrebocas. No, claro que salí con cubrebocas. Bueno, al menos, jeje. ¿Cómo? Bueno, me lavé todo. Debe empezar y faltan 2 minutos. No, ma, ahora somos bien poquitos, a ver si llegan más. Pues, nos tienen abandonados. Yo sabía que esto iba a pasar. Si ya nos habían abandonado en diciembre. Y he visto las clases pasadas y no tienen tantas visualizaciones como deberían, tienen bien poquitas. Sí, yo creo que, yo no sé qué están planeando hacer, la verdad. Porque según lo que preguntamos, como 100 van a ser los exámenes, al menos el último parcial. Así que, porque aún viendo las clases a mayor velocidad, ¿cuántas clases te puedes echar al día? Como 2, ¿no? Yo lo he hecho y así a morir 4. ¿En serio? Son de 2 horas, sí. Sí, pues cuando me atrasé con... ¿Cómo se llama el último tema? ¿Curvas? Curvas, exacto. Me vi como... Oye, pero, ¿las ves a velocidad normal? Pues relativamente, o sea, y todavía te avientas más porque luego, o sea, por ejemplo, no le entiendo algo y le pauso en lo que lo leo así. La ventaja de usted es que usted va escribiendo mientras va hablando y pues, digamos, las puedes ver a velocidad normal para anotar bien las cosas. Si les quieres entender, les pausas. Te avientas como 10 horas más o menos. Pero unas 5 en la mañana y otras 5 desde las 7 hasta las 12. O sea, en un fin de semana te echas 2 semanas. Pues puede que sí, ¿eh? No, nunca me ha tocado con su clase, ¿no? Con las otras de 1 hora sí, está en corto, pero pues puede que sí. Digo, es antipedagógico, obviamente, ¿no? La neta, pues sí te saturas, pero Bueno, pues a ver. el hambre te hace hacer cosas que no quieres. Bueno, entonces el último teorema que vimos es que si tienen una función de un dominio en R2 o Rn a R, X0 en el interior de B y F es diferenciable en X0, entonces existen todas las derivadas direccionales. Sale. Y la derivada direccional de f en x0 es el gradiente de f en x0 punto u. Sale. Y la cosa es que no se vale el regreso, ¿verdad? Entonces, para ver el ejemplo, tomen una función que se ve algo así. Como un cono en el primer cuadrante.
Y luego, o sea, tomen medio cono en el primer cuadrante y otro medio cono más o menos en el tercer cuadrante así, y cero en lo demás. Entonces, les queda algo así. Esto en realidad no se vería. Esto va por atrás. Este cachito del cono de este lado está por atrás. Pero algo así se vería. O sea, aquí es la constante cero. La constante cero. ¿Sí se imaginan esta superficie? Más o menos. ¿Dónde está el menas? O sea, es como una circunferencia, luego En baja, un, luego en un cuadrante, estos son los ejes, ¿eh? Acá está el eje X y acá está el eje Y. Lo hice así flaquito para que se entendiera mejor. Si lo hago gordo no se entiende tanto. Ajá. luego después de subir se queda como estático y luego es como un tope, ¿no? Pero cónico. Ajá, Va con... bajando aquí como recta. Ah, Y es otro medio cono de este lado, pero está del lado hacia abajo. ok. ¿Sale? ¿Se lo imaginan o no? Bueno, esto, tomen el origen de los ejes aquí mismo, ¿eh? O sea que la función vale cero en este disco, en esta parte del disco. Aquí si quieren tómenlo que vale 1. Aquí vale 1. Pues ya no se va a ver, pero bueno. Y acá -1, ¿no? Bueno. Entonces, el chiste es que la función vale cero en los ejes. ¿Lo ven? Sí, Entonces, la parcial de f respecto a x en el origen es 0 y también vale 0 la parcial de f respecto de y en el origen. ¿Están de acuerdo en esto? sí. O sea que el gradiente es el vector nulo, es el vector 0,0. Ahora, la pregunta es si f es diferenciable en el origen. Noten que además existen todas las parciales. ¿Por qué? Porque ustedes en cada corte direccional lo que están haciendo es, esta superficie se genera al tomar, por ejemplo, esta recta y la hacen girar de manera que el extremo derecho va subiendo y llegan hasta el eje Y y bajan, mientras que de este lado baja y sube. Cuando acá bajan, acá vuelve a subir. ¿Se lo imaginan? Entonces, cuando ustedes toman un corte direccional, lo que se va a ver es una recta aquí. Aquí se ve punteado y se ve de este lado acá. ¿Lo ven o no lo ven? Profe, Hey, ¿qué dice después de la coma en el teorema? X ahora está en el interior de D. Ok. Este, ¿Sí te acuerdas? O- la parte de la recta del corte direccional, ¿no queda claro o nada de la superficie? ¿O qué, Luis Rodrigo?
Mm. Primero te tienes que imaginar, esto es medio cono y esto es medio cono. Este medio cono está por arriba y del plano XY, y este medio cono está por abajo del plano XY y los estás juntando aquí en el origen. Y luego en el resto es plano. O sea, en el segundo y cuartos cuadrantes la función vale 0. ¿Sale? Va. Entonces la observación es que si U está en el segundo o cuarto cuadrantes, entonces los cortes direccionales, o el corte direccional es la constante 0. Si U está en el primer o tercer cuadrantes, el corte direccional es una recta que pasa por el origen. Entonces existe la derivada direccional en el origen para toda U. ¿Esta observación está clara? ¿Sí lo ven o no lo ven? Imagínense la función. Ya creo que ya caché más. Yo no, profe, la verdad la función no la entiendo. Se ve ¿Pero chistoso. qué parte? Para empezar, el dominio es el dominio de F. F va de la bola de radio 1 con centro en el origen a R. ¿Sale? Esto está en R2. Es la bola de radio 1 con centro en el origen en R2. ¿Sí, Nina? Ok, Ahora, en el primer cuadrante, ¿cómo es la función? La superficie, la gráfica de la función cumple que la superficie en el primer cuadrante es un cono. La Cono es mitad de un cono. que está viendo hacia abajo, digamos. Ahora hacia abajo. El pico está en el origen. ¿Lo ves, Nina? sí lo veo, o sea, como la mitad del cono, pero ¿por qué? O sea, no veo como los valores evaluados, o sea, ¿sabe a lo que me refiero? Sí, no te estoy dando la expresión analítica y no te la voy a dar. Pero Ah, ¿estás de acuerdo que esto corresponde a una función de R2 en R? sí. Ah, o sea, Ok. no va a dar la expresión analítica, simplemente la dibujó y quiere que no la imaginemos y ya está. Ajá. Órale. ¿Vale? Sí. Y sí ves que en los ejes vale 0, ¿verdad? Y que por lo tanto existen las parciales y las parciales en el origen vale 0.
Sí, 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 eso sí. ¿Sale? Ahora, si te das cuenta que existen todas las derivadas direccionales, porque cada corte direccional en el origen es una recta. Sí, Bien. Ahora, la pregunta es si la función es diferenciable en el origen. ¿Sí es no, profesor? A ver, ¿qué estoy queriendo argumentar aquí? Mira. Que está pasando la implicación, pero que justamente no se va a valer el regreso. ¿Y qué quiere decir que no se valga el regreso? Para mostrar que no se vale el regreso, ¿qué tengo que hacer? Darles una función para la cual existen todas las derivadas direccionales, pero que no sea diferenciable, ¿verdad? En un punto, ¿no? Ajá. En este Aquí caso, va a ser el punto, 0, 0. el origen, ¿verdad? Así es. Sale. Eh, Fíjate que a lo largo de los ejes fuera del origen no existen las derivadas direccionales. ¿Por qué? Porque está picuda la superficie. ¿Lo ves? Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, pues justo es lo que una de las cosas que nos delimitaba que fuera diferenciable, ¿no? En general, que tuviera picos, por algo así raro. Pero, Suave. pero pareciera que en el origen hay pico porque se intersectan estos filos en la superficie, pero digamos, no es inmediato que no es diferenciable, pero ¿por qué no es diferenciable en el origen? Mm, mm. Pues suena que no va a cumplir la definición, pero no sé exactamente por qué. Ajá, pero si fuera diferenciable se cumpliría el teorema, ¿verdad? ¿Por qué no existe el plano tangente, Cristian? Así es, pero ¿por qué no existe el plano tangente? Porque hay un buen de direcciones ahí, Bueno, pero eso pasa en todos, en el paraboloide, ¿no? cierto. Entonces, si fuera diferenciable en el origen, se cumpliría este teorema. Pero ¿quién es el gradiente de la función? El vector 0, 0. Eso quiere decir que siempre que tengan una función diferenciable y que el gradiente sea el vector 0, todas las derivadas direccionales tienen que valer 0. Pero ya vieron que aquí la derivada direccional no vale 0 en todas las direcciones. Por ejemplo, cuando x es igual a y, si se acercan al origen sobre la identidad en el plano XY, la función pueden pensar que baja como una recta dependiente 1. O sea que la derivada direccional tendría que ser 1. Pero, o sea, de hecho la derivada direccional es 1. Pero si fuera diferenciable, la derivada direccional les daría 0. O sea que no. ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿por qué no es diferenciable? Porque si lo fuera, se cumpliría este teorema y no se está cumpliendo. No se cumple que la derivada direccional es el gradiente punto el vector de dirección. ¿Lo ven o no? Y justo porque todas las derivadas direccionales son 0. Ajá. ¿Y por qué todas las derivadas direccionales te darían 0? Si fuera diferenciable, todas las derivadas direccionales te darían 0 porque el gradiente es el vector 0. Y el vector 0 punto cualquier vector te da 0, ¿sí o no? Exactamente. Pero claramente no todas las derivadas direccionales son 0, ¿verdad? Ok. Pues a ver, déjenme ver qué dicen aquí.
Marco dice, si hubiera un plano tangente, no podría ser tangente a los conos y al plano exacto, ¿verdad? El problema es que los conos no tienen plano tangente en el pico. Entonces, bueno, de alguna forma eso es y geométricamente ese sería el argumento, ¿verdad? Como los conos no tienen plano tangente en el pico, pues no puede ser que el plano horizontal sea el plano tangente. A ver, Lola, aquí la confusión es que yo quiero argumentar que no se vale el regreso. La ida sí se vale. Pues ya lo probamos, ¿te acuerdas, Lola? Ahora, para probar que no se vale el regreso, yo te tengo que dar una función en la que existen todas las derivadas direccionales, pero que la función no es diferenciable, ¿verdad? Ahora, no se cumple esta igualdad y alguien me puede decir, oye, no estás argumentando que no se vale el regreso porque esta igualdad no se cumple. ¿Sale? Eso es cierto. Nada más que para darles ese ejemplo, es una superficie más complicada. Entonces, primero voy con esta. Entonces, en este primer ejemplo, le voy a poner así. En este primer ejemplo, lo que voy a mostrar es que pueden existir todas las derivadas direccionales y no ser diferenciable en el punto. Entonces, esta función cumple que existen todas las derivadas direccionales. En el origen, pero f no es diferenciable en el origen. ¿Sale? Ahora, ¿por qué no es diferenciable, Lola? Porque si lo fuera, se cumpliría el teorema. ¿Por qué f no es diferenciable en el origen? Si lo fuera, se cumpliría el teorema. Lo voy a poner así, se tendría que cumplir el teorema. ¿Cuál? Pues este del que estamos hablando, ¿verdad? Para ello, tendría que ocurrir que para toda dirección, la derivada direccional sea el gradiente de f en x0 punto u. Pero esto es cero. ¿Por qué esto es cero? Porque el gradiente en el origen es el vector cero, ¿verdad? ¿Eso está claro? Porque las parciales son cero. ¿Sale?
pero no es cierto, pero no ocurre que todas las derivadas direccionales sean cero. Por ejemplo, si el vector u es el vector u1, u2 con u1 igual a u2 y ambos son positivos, entonces la derivada direccional de f en el origen va a valer 1. ¿Sale? Porque es esta recta de aquí. ¿Sale? Esta es esta de aquí. Este corte en la dirección de la identidad es esa curva y su derivada direccional podemos hacer que valga 1. Y pues no es 0, ¿verdad? Y ya. Entonces, ¿entendió por qué no es diferenciable? Porque no se cumple el teorema, ¿verdad? Sale. Ahora, ¿qué nos dice este ejemplo hasta ahorita? Vuelvo a mandarles esta foto porque aquí está en verde el filito que estoy tomando. Bien. Ahora. ¿Qué nos dice este ejemplo? Este ejemplo nos dice que hay funciones que, vean que la función es continua. Que siendo continuas y teniendo todas las derivadas direccionales en un punto, no necesariamente es diferenciable. Entonces, esta es la primera observación clave. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No qué, Luis? Ok, vamos bien. ¿Qué parte, Luis? Por andar pensando en chistes, ¿ves? Y no concentrarte en la clase. ¿Cuál es la duda? Ajá. ¿Qué parte? No sé, ¿por qué no se cumplía qué? Es que depende, Luis. Mira, ¿qué dice el teorema? El teorema dice dos cosas. El teorema te dice que si f es diferenciable en x0, se cumplen dos cosas. La primera es que existen todas las derivadas direccionales. ¿Hasta aquí te queda claro por qué no se vale el regreso de eso? ¿Eso sí te quedó claro? ¿Y entonces para qué sigo? A ver,
este, ¿no te quedó claro que no se vale el regreso del enunciado que dice ahí en la pantalla? ¿Por qué no se vale el regreso de eso que se ve ahí? Por esta función. ¿Por qué no prenden su micrófono? No entiendo. Es muy desesperante esto. Bueno, ¿por qué ya se enojó, profe? ¿Qué dijo? Que no sé por qué no prenden su micrófono. Entiendo que haya quienes no puedan, pero luego hay quienes creo que sí pueden y no lo prenden. Y es más Bueno, lento y todo. es Luis Manuel y él sí habla. Ay, dice que no tiene buen internet. Ok, a ver, vamos. Sale. Ahora, ¿qué de este ejemplo no se entendió o ya se entendió el ejemplo, Luis Manuel? Mm, Yo creo que se refiere a porque, o sea, ¿por qué no se cumple la igualdad? O sea, no entendió por qué la igualdad no se cumple, creo. ¿Es eso, Luis? pues porque uno no es igual a cero, pero es que esa no es tu pregunta. O sea, si la pregunta fuera esa, yo te diría, pues porque uno no es igual a cero, pero estoy seguro que esa no es tu duda. ¿O será esa la duda? ¿Cuál es el último párrafo? Bueno, pues sigamos entonces. Entonces, en Cuando este este perro ocurre, ah, mm, a ver, entonces, en la observación, hace rato decía, si U está en el primer o tercer cuadrantes, el corte direccional es una recta que pasa por el origen. No lo puse ahí, pero, por ejemplo, si tú te tomas en la dirección de la identidad, el corte te va a dar esta recta, que te da la cresta del cono. ¿Eso lo ves o no? ¿Cuánto te da la derivada direccional entonces? ¿Estás de acuerdo que no te da cero? Pues ya, eso es todo. Eso es lo que dice ahí. ¿Sale? Acuérdense que las derivadas direccionales están relacionadas con las derivadas de los cortes direccionales, con las pendientes de las rectas tangentes de los cortes direccionales. En este caso los cortes son rectas, entonces sus rectas tangentes son la misma recta, o sea, es la pendiente del corte. ¿Sale? Bien. Ahora, pero este teorema dice dos cosas. Dice que además de que existen todas las derivadas direccionales, nos dice que
cuando la función es diferenciable, cada derivada direccional es igual al gradiente punto el vector dirección. Entonces, para ver que no se vale el regreso completo, o sea que aunque se cumplan las dos cosas, no se cumple que f sea diferenciable, tenemos que ver un ejemplo un poco más complicado. Entonces, bueno, a ver cómo nos va. 2. Puede ocurrir. Profesor, le preguntaron algo en el chat. Ah, No se lo digo porque si no a mí me agarra. sí, pero primero me dice Marco, no te enojes, no te enojes. Aún no me queda al 100 la diferencia entre ser derivable y ser diferenciable. Es que es justo lo que estamos discutiendo. Hasta ahorita, Marco, ¿tú qué entiendes de que qué significa que una función de dos variables sea derivable? No sé, que existe el gradiente. Ajá. Ahora, ya hemos visto varios ejemplos en donde la existencia del gradiente es muy poquito. Pedirle a una función que tenga gradiente en un punto es pedirle muy poquito. Porque para que exista el gradiente, solo necesitas que en dos direcciones los cortes direccionales tengan derivada, tengan recta tangente en el punto. Y en el resto puede ocurrir lo que sea. ¿Sí, Marco? ¿Te acuerdas el ejemplo de la cruz levantada a una unidad? Sí. Pedir que solo existan las parciales en un punto es pedir muy poco, porque en ese ejemplo existen las parciales, valen 0, y la función ni siquiera es continua en el origen. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora, alguien podría decir, no, es que eso pasa porque solo estás pidiendo que existan las derivadas direccionales en dos direcciones. Pídele que existan todas las derivadas direccionales en todas las direcciones. Y la diferenciabilidad te dice, pues sigue siendo muy poquito. Una función puede cumplir que tenga todas las derivadas direccionales en un punto y no ser diferenciable en el punto. ¿Lo ves, Marco? Ok, sí. Entonces, hasta ahorita, yo no he definido qué significa que una función sea derivable de más de una variable. Por ejemplo, de dos variables. Pero en general, en muchos contextos, se entiende que es derivable porque existen las parciales, pero eso es pedir demasiado poco. ¿Sale? Ahora, otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre ser diferenciable y que existan todas las derivadas direccionales? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Ya está claro? Sí, es así. Hasta ahí sale. Ahora, entonces, tú me dices, no, pero a ver, el teorema no dice solamente que existan todas las derivadas direccionales, sino que además cada derivada direccional es igual al gradiente punto el vector dirección. Entonces, si formalmente queremos mostrar que no se vale el regreso de este teorema, ¿qué tengo que hacer, Marco? Pues darte una función que cumpla esto, o sea, que tiene todas las derivadas direccionales y que además la derivada direccional es igual al gradiente punto el vector, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ver que no es diferenciable. Ya se pone más canijo, pero a eso vamos. ¿Sale, Marco? Sí, ok, está bien. Va, entonces. Y es lo que voy a escribir aquí. Puede ocurrir que f tenga todas las derivadas direccionales
Y además que cada derivada direccional en un punto es el gradiente en ese punto, punto el vector dirección, y f no ser diferenciable. Qué loco, ¿no? Eso, Félix, a ver. Bueno. Pues justo esa observación es la que nos dice que no se vale el regreso del teorema, ¿no, profesor? Ajá, pero Félix tiene razón en decir, sí, pues a ver, dame el ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Simón, cuando queremos ver que algo no se cumple para todos, pues damos uno que no, que se va. Exacto. Entonces a eso vamos. Como se imaginarán, es más difícil que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, primero voy a dibujar aquí el dominio. En el dominio, ustedes van a identificar 3 curvas. Chin. La X cúbica ¿sale? Y la Y por la otra curva es Y igual a 2 por X cúbica. Entonces es esta, pero estirada, ¿no? Y la tercera curva es Y igual a 1/2 de X cúbica. Es la misma pero chata, ¿no? Ajá. ¿Qué tienen las 3 curvas en común? Que ambas tienen tangente en el origen y es la recta horizontal, ¿verdad? ¿Sale? Ahora. ¿Qué va a ocurrir? Que f de xy va a ser igual a la norma del vector xy cuando y vale x cúbica. ¿Sale? Luego, aquí hay una región, en el plano del dominio, hay una región que está entre la curva roja y la curva verde, que es la que contiene a esta curva. ¿Sale? Ahí la superficie va a tener una montaña, acá va a tener una montaña y acá va a tener una hendidura. Pero en todo esto, la función vale 0. ¿Sale? Entonces, para no escribir todos los detalles, voy a poner que vale 0 cuando XY está en la zona azul. ¿Se entiende? La zona azul también son los espacios que hay entre cada X, o sea, entre cada pues, X cúbica, ¿no? O sea, entre esas 3 gráficas. Sí, o sea, es que cada curva te divide al plano en 2 partes. ¿Sale? Pero entre el espacio entre la roja y la verde contiene la curva y igual a x cúbica, ¿lo ves? Ajá, sí. A esa región
Si quieres, ahorita vamos a llamarle a la región A. A es la región delimitada por la curva verde y la roja. De manera que la zona azul pues es el complemento de A, ¿verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, con eso ya tenemos cuánto valen las parciales. Aquí va, esa es la parte difícil. ¿Cómo es la función fuera de la zona negra y, o sea, dentro de A, pero fuera de la zona negra ahorita van a ver? Este, eh, 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 eh. ¿Pero qué estaba haciendo? Para algo iba a hacer esto. Ah, sí. Vean que el gradiente es el vector 0, ¿lo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, ¿por qué la función no es diferenciable? Por esto de aquí. Si fuera diferenciable, el plano tangente tendría que ser el plano horizontal, porque las parciales valen 0. Pero ¿por qué no es diferenciable? Porque cuando se acercan al origen sobre esta curva, el error relativo no tiende a 0. ¿Por qué? Porque ahí la superficie es igual al cono, y el cono no era diferenciable. Cuando ustedes se acercan al origen sobre la curva y igual a x cúbica, se genera un pico, ¿lo ven? Porque a fuerza en la superficie del cono tienen que pasar por este pico. Solo que es un pico formado por dos curvas que están sobre el cono. ¿Por qué está sobre el cono? Porque esta función vale lo mismo que la superficie del cono solo sobre los puntos de esta curva. Entonces, la F coincide con el cono sobre una curva y lo voy a dibujar, digamos, pues la voy a dibujar como si se viera así, ¿eh? Bueno, la pinto en negro, ¿no? Pero el negro no se va a ver. Bueno, es que no se va a ver mucho la diferencia. Pero bueno, sí ven que al evaluar el cono sobre estos puntos les da una curva sobre la superficie del cono y al tomar ambos lados de la curva les genera un pico aquí. Viene por atrás y baja y luego sube, pero como tiene que pasar por el pico, hay un pico aquí. F no es diferenciable porque tiene un pico cuando y es igual a x cúbica. Porque ahí la superficie de la F, la gráfica de la F, que va a ser una superficie, va a coincidir con la del cono. Bueno, ya, algo así.
Ahora, ¿qué pasa en el resto? Casi que ya no importa lo que pase, porque vean qué va a pasar con las derivadas direccionales. Cuando ustedes fijen una dirección, el vector U anda por aquí, ¿sale? ¿En cuántos puntos intersecta la recta que genera U con las gráficas de las curvas que dibujé? Pues las intersecta en el origen y, bueno, si tomo una dirección acá, pues me da la constante 0 y la derivada direccional es 0 y se cumple que el gradiente punto, el vector es 0. Pero si toman una dirección sobre el primer cuadrante o el tercero, intersecta esta curva la y igual a x cúbica en 2 puntos, en el origen y acá. Pero este otro punto está lejos. Y la curva roja también la va a intersectar en el origen y en otro punto, pero que también está lejos. Porque para tomar la derivada direccional, lo que importa no es lo que pase lejos, sino cerca del origen. ¿Lo ven? Estos cruces aquí de la recta de la dirección que genera U, de la recta que genera U, con estas tres curvas son 3 puntos que están lejos del origen y todos los otros puntos y luego los vuelve a intersectar en el origen. ¿Sale? Pero ¿cómo es la derivada direccional? Vean que la derivada direccional sí cumple. Como aquí vale la constante 0, la derivada direccional efectivamente vale 0, que coincide con que es el gradiente de f en el origen. Punto U. X0 es el origen. ¿Están de acuerdo que entonces esta función cumple que todas las derivadas direccionales existen y además coinciden con que es igual al gradiente punto U? Sí. Y vean que no he definido la función en este espacio rojo. Aquí yo puedo hacer que la función haga lo que yo quiera. Y todo lo que he dicho anteriormente se sigue cumpliendo. Aquí la función puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Déjenme a ver si me sale. Entonces, vean, el cono viene aquí así. Chin. Aquí para que se vea. Aquí viene el cono, ¿sale? No. Ahora. Sobre el eje X, el cono se los da acá arriba, pero yo tengo que levantar la curva y igual a x cúbica al cono. Entonces se va a ver por atrás. ¿Sale? Bueno. El caso es que lo voy a dibujar con azul porque si no entre tanta raya negra no se va a ver. La raya azul que voy a pintar aquí está sobre el cono, ya está levantada. La sombra de esta curva sobre el cono les da una curva que se ve acá así. ¿Sale? Bueno. Entonces, del lado verde lo que van a hacer es bajar suavemente hacia la superficie del plano XY, para que baje suavemente. Y aquí, cuando y vale 1/2 de x cúbica, tienen todo ese espacio para bajar con una lomita
hacia el plano horizontal. Aquí ya es la constante 0. Entonces, tiene esta lomita aquí, así. ¿Lo ven? Es como una ola. Y así como las olas del mar no son rectas, esta es una ola curveada. Y la forma de la base tiene una forma cúbica. Y luego del otro lado de la cresta, que no lo voy a dibujar aquí con rojo, va a bajar hacia el plano XY. O sea que la superficie tiene una ola aquí, sube y baja. Pero la forma de la ola va curveada porque lleva esta forma en la base. Es una ola que levanta cada vez más en forma cónica desde el origen. ¿Se imaginan la superficie? Más o menos, profe. Y ya nada más reflejan del otro lado del origen para que les quede como hace rato. O sea, en lugar de que sea una ola que se levanta, se va a sumergir, se va a meter del otro lado, del otro lado del plano XY acá. ¿Sale? Bueno, esa función que cumple, que es continua en todo R2, en el origen tiene todas las derivadas direccionales. Las derivadas direccionales coinciden con que son igual al gradiente punto el vector direccional. Sin embargo, la función no es diferenciable. ¿Sale? Esto solo lo hice para que la función quedara continua. ¿Sale? Y con eso tenemos el ejemplo de que no se vale el regreso del teorema. Qué loco, ¿no? Incluso cuando baja esta ola de aquí, pueden hacerlo de manera que no haya un filo aquí como hace rato. Puede hacer que la superficie tenga un borde aquí no filoso, sino suavizado. Pues entonces sería como una concha abierta de un lado. ¿O es el cono nada más con esas alitas que lo pegan al plano? Pues es que no sé, una concha puede ser, pero depende de qué te estés imaginando. Así Pero tú sí, imagínate que el plano XY es la superficie del mar okay. y que todo es plano salvo aquí. Que en este cachito del dominio, que ya, no, es que este dibujo ya vi que se ve raro, porque aquí solo quería dibujar el plano XY, ¿no? Ajá, esta es la dirección U, ya sé. Esto solo es el plano XY. Sí. Y esa es la dirección U. Le voy a poner aquí L sub U. ¿Sale? ¿Ok? Sí, profe. Bien. Bueno, Entonces, al final no termina quedando ni siquiera el cono, ¿sí? Queda el plano y las olitas. te queda una curva, la F y el cono coinciden sobre una curva. ¿En cuál curva? En la curva, cuando Y es igual a X cúbica, o sea, cuando tú te paras sobre estos puntos de la curva negra aquí en el dominio, ¿lo ves? Ajá. En esa zona, la superficie, que es la gráfica de la F y el cono, coinciden. Okay. Pero solamente cuando Y es igual a X cúbica.
¿Sale? ¿Y para qué dejé estos espacios rojos y verdes? Para que la cresta de la ola, la parte más arriba, va justo sobre los puntos y igual a x cúbica. ¿Sale? Es la parte, son las secciones de la ola más altas que van sobre el cono. Y luego la zona verde y la roja del dominio las aprovechas para hacer que la ola te quede continua e incluso suave. Y lo conectas con el resto del mar, con este oleaje así. De hecho, se parecen mucho a las olas de adeveras. Las olas de adeveras no llegan a la playa con frentes de ola rectos, van curvos. Y como justamente la energía se va, no es uniforme a lo largo de todo el frente de ola, conforme la energía se disipa, la altura de la ola se va haciendo más y más y más chiquito. Por eso la altura de la ola va bajando aquí. ¿Sale? Solo que aquí la ola va bajando aplastada por la forma del cono. ¿Ok? ¿No? ¿A qué me refiero en qué se parece esta ola y las olas de adeveras? ¿Estás de acuerdo que el frente de la ola no es recto? Las olas no avanzan de manera recta, porque la forma del mar es irregular. Y porque además lo que genera el oleaje pues es la fuerza del viento, que para nada es una cosa uniforme. ¿Sale? Ahora, por varias razones, las olas, por muy largas que sean, la energía se va disipando y la altura de la ola se va perdiendo. ¿Estás de acuerdo, Ángel? O sea, la energía que provoca que el agua se levante y genere la ola no es uniforme a lo largo de todas las costas del mundo, imagínate, ¿no? Entonces, como esa energía se va perdiendo, aunque la ola sea muy larga, llega un momento en que ese oleaje va perdiendo altura y puede ocurrir que esa altura pues tiende a cero o llegue a cero incluso. Claro, lo que pasa es que luego las olas se sobreponen y es más lío, pero bueno, o sea, si tú te imaginas una sola ola de cómo va sobre la superficie de la ola, sí va ocurriendo eso. ¿Sale? ¿Profe, lo puede volver a explicar? ¿Pero qué cosa? Es que como, o sea, el cono nada más es una guía para o sea, es como para que nosotros nos lo imaginemos así más o menos la superficie, ¿Te o de dónde acuerdas? sale el cono. ¿Te acuerdas que la función x por seno de 1 entre x, esta cosa va oscilando, pero al multiplicarla por x, hace que las oscilaciones estén atrapadas entre la identidad y menos la identidad? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo con el ejemplo de la función es algo parecido. Aquí estás acotando las oscilaciones de esta parte con esto de aquí. ¿Sale? ¿Ok? Ajá. Entonces, al hacer esto, tú estás diciendo, no dejas que las crestas y los valles ni sean muy altos ni sean muy bajos. Están acotados entre esta gráfica y menos esta función y menos esa función, y por eso las oscilaciones quedan así. Esta onda de atrapar a la función en la gráfica de la función entre esta curva y menos esa curva,
esa idea es algo parecido. Tú dibujas tu cono y vamos a levantar la ola de manera que la ola no puede estar más arriba del cono. Pero cuando la y es igual a x cúbica, Nino, justo ahí la ola es igualita que la forma del cono, solo sobre esta curva. ¿Sale, Nino? O sea, igualita se refiere que, ay, es que, Igualito. mm, es que ahí en, A ver, dame la parametrización de la curva que te da al proyectar los puntos de la forma y igual a x cúbica sobre el cono. Vamos a hacer la parametrización para que estén más tranquilos. ¿Qué tienes que hacer? pues, evaluar. Evaluar la función del cono a este tipo de puntos, ¿verdad? Sí, ¿A qué tipo de puntos? Tienes que evaluar la norma en puntos de la forma X, Y. y, o sea, x, X cúbica. así es. ¿Sale? Ahora, como quieres la curva en R3, ¿qué forma tiene esa curva en R3? X, X cúbica, f de X cúbica. F de X. La primera coordenada te la da la X, ¿no? Exacto. La Sí. segunda, X cúbica. La segunda coordenada te la da X cúbica. Y la tercera coordenada lo que levanta es 100. F de, O sea, esto, ¿no? de X, Y. O sea, todo eso, ¿no? La norma, todo. Así, ¿no? Sí. Esta es tu curva parametrizada. Esto vive dentro de la gráfica de F. Y, y está en el cono. Intersección el cono, ¿lo ves? ¿Qué función es esta? Pues la raíz ¿de quién? De esto al cuadrado más esto al cuadrado, que es x a la sexta, ¿no? Ajá. Ya, esta es tu función. A ver, ¿alguien puede dibujar esta curva en el GeoGebra, por favor? Mientras mando la foto. ¿Quién la va a dibujar en el...? Gracias, Eric. Sí, ya vi la ola. Mientras, en lo que Eric nos presenta, me voy encuadrando, pero no se angustien, solo es la sudadera. Ya me había emocionado, chale. Ese es en otro canal en horario de adultos. Ah, sí, entonces estás family friendly todavía, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Qué pasó, Eric? Tengo que graficar la de raíz de Esta. x al cuadrado. Ah, No, esa. esta. Ah, ok. Es una curva parametrizada en R3. Y en todo lo demás vale cero, ¿verdad? Creo.
en el complemento de A, porque vas a usar el espacio entre esta curva, la verde y la roja, para bajar hacia el plano, para que te quede continua. ¿Sí, Nino? ¿Cómo? ¿Para que me Sí. quede continuo? Sí, o sea, en esa curva que van a dibujar ahorita, está tanto en la gráfica de F como en el cono. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, yo quiero que la F sea continua, entonces, desde esa cresta, esa es la parte más arriba de la ola, la que está sobre el cono, vas a bajar continuamente hacia el plano XY. Eso fue porque nosotros lo decidimos, ¿verdad? O sea, porque Sí. dijo que no afectaba cómo nos tomáramos el espacio entre cada curva. Ajá, sí. Porque las observaciones que hice anteriormente no dependen de cómo es la función en ese espacio, en la región A. ¿Sale? Ok. O sea, pero entonces lo tomamos así simplemente para el beneficio de que sea continuo. Sí. Ok. ¿Ya te salió, Eric? Chale, yo ni sé ni cómo meterla al GeoGebra, profe. A ver, una guía. A ver si me sale a mí, yo la presento. Es que sí, en GeoGebra puedes meter curvas en R3, ¿no? Ah, Sharon ya la va a poner. Gracias, Sharon. Bueno, esa cosa azul no sé por qué se ve ahí así. No, pues F, yo quedé igual, profe. Oye, pero Sharon, es que es X cúbica en la segunda coordenada. Ah, es que por eso, no, pero es que le pusiste una superficie de dos variables, con razón. Pero la curva que tienes ahí sí debe ser esa. Miren, si ignoran la zona azul y solo el borde de abajo, ahí se ve el pico. ¿Ya vieron? Esa es la curva que yo les digo. ¿Eso es lo que está dibujado en tu hoja? No, no, porque Sharon dibujó otra cosa. Es que Sharon dibujó una función de R2 en R. Y lo que necesitan es una función, dibujar una curva parametrizada en R3. O sea, es de una sola variable, Sharon. No es superficie, es curva. ¿Y qué hago para que se vea como curva? O sea, tú nada más, bueno, es que yo no me sé los comandos del GeoGebra para hacer las curvas en R3, pero solo debe depender de una variable y tus coordenadas son estas: x, x cúbica, raíz de x cuadrada más x sexta. Pero si tu parámetro, ¿qué parámetros reconoce GeoGebra? ¿Qué letras reconoce? ¿T o x o qué? Creo que todas. Todas. Ándale, así. Eso es lo que queremos que te dibuje en R3. Pero te dice revisa la entrada. Es que ponle paréntesis al principio y al final. Ándale. Te faltó la coma no va en el exponente, sino va abajo. Ahí. Eso, ya te la dibujó, ¿no? Ya. Ahí está. Esa es la parte más arriba de la ola, esa curva. Esa curva está sobre el cono. Ok, y si dibujamos la superficie, ¿cómo queda? Es que no les estoy dando la regla de correspondencia. Si dibujas también el cono.
Puedes dibujar el cono, pero se ve el pico, ¿no? Ahí está el cono. O sea, la curva está sobre el cono. Entonces, ¿están de acuerdo que F no va a ser diferenciable, verdad? Por ese pico. Ajá. Ahora, todo el chiste es bajar desde esa curva del cono hacia el plano XY continuamente. Eso es todo lo que hay que hacer. Ok, entonces solamente son las olas, pero delimitadas por el cono. Sí. Y la superficie son justo esas olas, ¿no? Ujú. Ay, ay, ay. ¿Sale? Bueno. Gracias. No, hombre. Bueno. Ya les mandé la foto, ¿no? Entonces, no se vale el regreso del teorema. ¿Está claro? O sea, ¿es por el pico entonces nada más? No. Ah, por el pico no es diferenciable. Pero ¿por qué no se vale el teorema? Porque el pico lo estás formando a lo largo de una trayectoria que no es recta. El pico lo estás formando a través de a lo largo de una trayectoria en el dominio que es curvilínea. ¿Lo ves, Nino? Ajá. Por eso, la derivada direccional no detecta este pico, porque el pico se está formando no en una dirección, no en una trayectoria recta, sino en una trayectoria curva. Por eso la derivada direccional no detecta ese pico. Y como ese pico está formado a lo largo de una trayectoria no rectilínea, no solamente existen todas las derivadas direccionales, sino que además todas las derivadas direccionales son iguales al gradiente punto el vector direccional que es 0. Sin embargo, la función no tiene plano tangente en el origen porque no es diferenciable por el pico S. Entonces, básicamente lo que está pasando es que hagan de cuenta que ustedes tienen su sábana en el plano XY y la pellizcan. Ese pellizco hace que quede muy levantada de una zona, pero luego el doblez, esa parte levantada de la sábana, al pellizcar aquí, va bajando hasta que lo que levantó el pellizco se va desapareciendo. ¿Sale? Ahora, para que eso ocurra, para que sea como este estilo, la forma en que se dobló la sábana a la hora de pellizcar tiene que ser curvilínea la ola, lo que levanta y baja la sábana, el doblez de la sábana. Sí, mira, tú toma, lo que pasa es que el papel es muy rígido y aquí no me va a salir, pero mira, aquí tienes tu hoja de papel y tú la pellizcas, así, ¿no? No agarra la forma, porque es que no me va a dar necesidad. A ver, déjenme ir por un trapo a ver si se ve. Ya. Entonces, vean, aquí tienen su trapo, ¿no? O sea, digamos, tienen su sábana plana, primero. Luego la pellizcan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dobleces, vean cómo hay una montañita aquí, se va bajando hasta que desaparece. Aquí no se ve bien la forma de la curva, pero podría ser así, no recto, sino podría bajar como forma de curva. Eso en la tela no es fácil que ocurra porque el tejido de la tela, pues es, digamos, como medio recto. O sea, los hilos van medio ortogonalmente, entonces no es fácil que se doble de manera no rectilínea.
pero sí pasa. Aquí se ve un poquito un doblez que tiene forma doblada. No va recto el doblez. ¿Lo O sea, ven? a lo que va es que de donde la pellizca es donde se hace un pico, pero Se hace poquito un pico, pero este pico va desapareciendo. ilumina hasta que, y se va haciendo suave, ¿no? Por donde va bajando. Aquí hasta aquí, digamos, desaparece ese pellizco, desaparece aquí. Esta es la ola que les digo, pero ahora se tienen que imaginar esta ola sobre el cono para que les genere el pico de un lado y del otro. ¿Lo ven? Ok. Por eso es un pellizco. ¿Y en el 0,0 hay pico? Sí, ¿no? En el 0 hay un pico, pero el pico no se forma en una trayectoria rectilínea, sino curva. ¿Está claro? Ok. Va. Esta foto ya se las mandé, ¿verdad? Bien, entonces vean. Entonces el problema es, ¿cómo sabemos cuándo una función de RNR es diferenciable? Porque para funciones de RNR, perdón, ¿cómo vamos a saber que una función de RN a R es diferenciable? Porque para el caso de funciones de RNR, Pues ahí no hay picos, ¿no? Eso se refiere. para el caso de las funciones de RNR, ser derivable sí es lo mismo que ser diferenciable, pero para funciones de más de una variable no es lo mismo. Eso ya lo habíamos dicho y lo remarco. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo las funciones son diferenciables? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a probar que la función f de xy igual a x, y que es la primer proyección en realidad, ¿no? A esto le llaman, déjenme ponerlo así, lo vuelvo a escribir. Pi1 del vector xy es la primer proyección de este vector es x. Y la proyección 2 del vector xy es la y. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que son diferenciables en R2. Y luego con teorema de operaciones, que no lo hemos enunciado y que lo vamos a enunciar, ¿qué nos va a decir? Pues que la suma de funciones diferenciables, el producto de sumas diferenciables es diferenciable. Que multiplicar una función diferenciable por una constante es diferenciable. Que composición de funciones diferenciables es diferenciable. ¿Ok? Entonces, con suma, con producto y con composición. Y con eso nos van a salir un montonal de funciones diferenciables. ¿Sale? Pero antes de eso, hay otro teorema que es el que tiene que, el que es más, digamos, es el que se utiliza. Bueno, todos se utilizan. Pero lo que tiene que ver con las parciales es que hay una maravilla, porque miren. No sé si se dan cuenta, en el caso de este oleaje, por ejemplo, que por muy suavizada que esté la superficie, ustedes imagínense cómo son las parciales, cómo es el vector gradiente en cada punto. Para que se pueda formar este pico, lo que va a tener que ocurrir, o sea, para que pierda la diferenciabilidad, en el caso de que esté definidas las parciales en todo el plano o en todo el dominio de la función, es que va a perder la continuidad alguna de las parciales. Es decir, el teorema estrella para esto nos dice lo siguiente,
que si ustedes toman una función de un dominio en R2 a R abierto, tal que para todo vector en D existe el gradiente de f en X y las parciales que son funciones ¿de dónde a dónde? Pues del dominio que está también en R2 o Rn, donde quieran, ¿no? Pero van a R, sean continuas. Con esto, la función va a ser diferenciable no solo en un punto, sino en todo el dominio, ¿verdad? O sea que para que los pellizcos nos echen a perder la diferenciabilidad de la superficie, tiene que ocurrir que rompe la continuidad de las parciales si estuvieran definidas o dejan de estar definidas. Y este teorema pues es una maravilla. ¿Sale? ¿Qué es abierto? ¿El dominio? Sí. Gradiente. Y esto nos lleva a una definición. Observación. Como las parciales son continuas en D, entonces el gradiente es una función que va de D en R2 o Rn, ¿a dónde? ¿A R? ¿No? Porque el gradiente es un vector. ¿A A R2? R2. Y como cada función coordenada, porque ¿cuáles son las funciones coordenadas del gradiente? Pues las parciales. Entonces, como son continuas, esta función es continua. Y esto nos lleva a la siguiente definición. Tomen una función de un dominio en Rn a R. F es continuamente diferenciable en D si F es diferenciable en X para toda X en D y la función gradiente como función de D en Rn. Esto es D. De Rn a Rn es continua. Es decir, que para toda I, desde 1 hasta n, la yésima parcial de f es continua. ¿Está claro? ¿Qué significa ser continuamente diferenciable?
Pues sí, claro, claro. Que la y parcial tiene que ser continua. ¿Es eso? Ajá. Todas las parciales tienen que ser continuas. Bueno, y también que sea diferenciable en todos los puntos de su dominio, ¿no? Ajá. Pero fíjate que con este teorema, si las parciales existen y son continuas, f es diferenciable. Y ahora, no necesariamente que sea diferenciable implica que las parciales sean continuas. Pero, ¿qué si es equivalente? Es equivalente ser continuamente diferenciable, pues con que estas cosas sean continuas. O sea, Sí. digamos que lo que estoy queriendo decir es que la relación fuerte entre la derivada, ustedes pueden pensar que la derivada de f es el gradiente. Para funciones de varias variables, la relación fuerte no es entre la derivada y la diferenciabilidad, sino entre la derivada continua, o sea, que el gradiente sea función continua, con la diferenciabilidad, con ser continuamente diferenciable. Ahí sí la relación, ahí sí es lo mismo. ¿Sale? O sea, algo así como que continuamente diferenciable y continuamente derivable, eso sí es lo mismo, algo así. Para varias variables, ser derivable y ser diferenciable no es lo mismo. Pero ser continuamente diferenciable y ser continuamente derivable, lo pongo entre comillas porque no son cosas que se definen. Pero si se definieran, digamos, pues sí sería lo mismo. ¿Sale? Entonces, para funciones de varias variables, cuando son continuamente diferenciables, en este caso, si ustedes tienen una función de R2 en R y es continuamente diferenciable, la gráfica es una superficie que decimos que es suave. Queda claro por qué es suave, ¿verdad? No va a haber picos, pero no solo como los del cono, sino ninguna clase de picos. No va a tener pellizcos de ninguna forma. Perdón, prof. Sí. Lo de las derivadas direccionales, o sea, como en el primer ejemplo que vimos, siempre, o sea, si, o sea, va a ser como la pendiente de, o sea, si la recta, si es una recta tangente, va a ser Acuérdate, la pendiente. acuérdate que la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente del corte de la superficie en esa dirección. Ok, vale, vale. Y si no, o sea, ¿y cómo era? Si no hay plano tangente, entonces es la pendiente de la misma recta, ¿no? Que, o sea, de que te da. Si no hay plano tangente, no sabes qué cortes tienen tangentes. Puede que algunas tengan y puede que no. Por el teorema que empezamos hoy a revisar en la clase, que te dice que si es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen y son continuas. Lo que te dice ese teorema es que si la función es diferenciable, todos los cortes direccionales en el punto van a tener recta tangente, pero no se vale el regreso. ¿Te queda claro? Perfecto. Va. Y no sé si podría dar así como, es que, o sea, usted dice, no, pues la gradiente es cero aquí, pero es que a veces yo no veo por qué la gradiente sea cero. O sea, no sé si. Porque las parciales valen cero. ¿Por qué las parciales valen cero? Porque en los cortes canónicos, las funciones, estos dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, a lo largo de los ejes X y Y, la función es la constante cero. O sea, los cortes son rectas horizontales, ¿lo ves? A ver, otra vez, por favor. ¿Qué cosa es la parcial de f en un punto? La pendiente de la recta tangente en la correspondiente dirección canónica.
Pero Ajá. aquí F vale 0 en los ejes. O sea que, ¿cómo son los cortes direccionales canónicos en el origen? Pues son rectas horizontales, ¿verdad? ¿Horizontales? Sí. ¿Y cuál es su Ok. pendiente? Pues 0, ¿no? Pues vale, sí, ya. Ok. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? ¿Qué será un ejercicio, no? O algo así. ¿Cómo? Un ejemplo del último teorema que acaba de decir. Nada Para que más, quede más claro. Diga. antes les voy a dar otro ejemplo, porque el ejemplo que les voy a dar es como esta superficie, pero suavizada. Bueno, ustedes conocen las canastillas para los helados, ¿verdad? Que hacen con waffle, pero que las hacen duras para el helado. Ah, Simón, las de Tres Marías, que te dan un montón de helado en esas, ¿no? ¿Están de acuerdo que la superficie es algo como que en el borde? Es como un capacillo de un Sí. panquequino, Eh, pero igual. Alrededor, el borde está ondulado. Y como que hacia el centro las ondulaciones se juntan. Bueno, algo así. Me faltó esto de aquí. ¿No ¿Están tiene de que dibujar la acuerdo? profundidad como en canastilla, profe? ¿Eh? ¿No tiene que dibujarle la profundidad como canastilla o la está haciendo antes de que o sea, plana, pues? No, ya la hice directo. O sea, tu borde es tiene forma ondulada y las ondulaciones se van juntando hacia el centro. Ok. ¿Sí? Es que eso parece más como una papa, pero está bien, profe. Sí. Es que lo que pasa es que en el caso de las papas no se ve tan claramente cómo las ondulaciones se meten hacia el centro, pero no sé si tengan plastilina a la mano. A ver, a los que tengan plastilina, y les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es la tortilla, ¿no? Ya quedó manchado ahí. Luego, lo voy a hacer con este plumón así. A ver, espérenme, déjenme acomodar la cámara. ¿No? Aquí tienen su tortilla. Y la hacen ondulaciones así. De manera que las ondulaciones se tienen que ir y juntar en el centro. ¿Sí se va viendo? Ok. Es una flor. Como si fuera pues, sí, podrías pensar que es como una flor. Algo así. Sí, puede ser como una flor. Pero el chiste es que esto, para hacerlo bien, se lo tienen que imaginar puntual. En lugar de que esto sea grueso, esto es solo un punto. ¿Sale? ¿Un punto pellizcado? Exactamente, es el centro de tu pellizco. No, pero no tiene que tener pico, ¿sí? ¿No? Todo suavecito. Pero justo por eso tus ondulaciones, primero es muy grande en la orilla, fíjate, muy grande en la orilla, pero luego se va difuminando hasta llegar al centro. ¿Lo vas viendo?
Sí, perfecto. ¿Sale? Y justo de estas superficies, al tener todas estas ondulaciones, depende cómo sea la forma y todo, qué tan aplastadas estén las ondulaciones, puede ocurrir que la función tenga todas las parciales, que incluso las parciales, que el gradiente en el punto te dé las derivadas direccionales, pero que la función en el centro del pellizco sea no diferenciable. Pero ahí lo que va a ocurrir, lo que va a fallar por el teorema anterior, lo que va a estar fallando es la continuidad de las parciales. Porque no sé si ven que al tener estas ondulaciones así, que suben y bajan conforme se acercan al centro, el vector gradiente cambia mucho de dirección. Conforme toman el gradiente, acuérdense que el gradiente apunta a la dirección de máximo crecimiento. Entonces, cuando se acercan de un lado, va a apuntar hacia ese lado de la cresta, pero de este otro lado va a apuntar hacia el otro lado de la cresta. Entonces, los vectores gradiente al acercarse al origen, no puede ser continua la función gradiente, porque aunque el gradiente se vaya haciendo chiquito, está apuntando a direcciones diferentes. No hay continuidad del vector gradiente. ¿Lo ven? Sí, van para lados distintos. El gradiente en el centro del pellizco no es una función continua. Ahora, esto justo ya nos da pie a que para poder profundizar el análisis de las funciones de R2 en R o de Rn en R, tenemos que saber analizar al gradiente como función de Rn en Rn. Lo voy a escribir aquí. Para analizar con mayor profundidad Profe, ¿puedes subir un poquito la hoja, porfa? bueno, O mover su cámara, please. sí, es que la subí para el otro. Ok, gracias. Entonces, para analizar con mayor profundidad a las funciones de Rn a R necesitamos analizar sus gradientes. Que son funciones de Rn en Rn. ¿Por qué? Porque hay una parcial por cada variable y cada una de esas variables les da una parcial. Esas parciales son las funciones coordenadas de la función gradiente. Estas funciones que son de Rn en Rn les llamamos campos vectoriales. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya me queda poquito tiempo.
Ahorita ya pueden usar todos los teoremas, ya tienen, déjenme aprender la otra cámara. Ahorita ya tienen todos los teoremas para terminar la guía. ¿Sale? Porque es básicamente límite de funciones de varias variables y lo básico de diferenciabilidad. ¿Sale? Mañana voy a probar el teorema de que las parciales continuas implica que la función es derivable. Y ya todo lo que sigue tiene que ver, aunque no hagamos las pruebas de todo, pero les voy a ir enunciando, les voy a dar todas las definiciones y teoremas relevantes para lo que falta del cálculo diferencial de varias variables. ¿Sale? Este teorema de que parciales continuas implica diferenciabilidad, no me acuerdo si en su guía trae algo sobre eso, creo que ya no. Pues hay que ver, Cristian, a ver cómo van con la guía, porque ya ayer tuvieron asesoría con Yadira y ya vi que Amaury les está dando asesorías, a lo mejor no hace falta. ¿Sale? Vamos a ver, porque ya el sábado pasado entraron muy poquitos. Entonces a lo mejor ya vamos a dar ahí hasta donde lleguemos con el temario, ¿no? O sea, mi plan es mañana probar este teorema mañana probar este teorema de que parciales continuas implica diferenciabilidad y a partir de ahí me arranco con hacer un panorama de todo lo que nos falta del cálculo diferencial. ¿Sale? Pero ya la parte que va a ser evaluada del curso ya está vista. ¿Va? Si quieren parar la grabación.